Bienvenidos al episodio número 2 bajo el tema Doctrina de demonios. Las personas en este siglo no son tan tontas de creer cualquier cosa que se les diga. Si estás enseñando de la palabra, ellos quieren que cada respuesta sea conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, si les estás enseñando del diezmo, no puedes decirles simplemente hay que diezmar porque hay que diezmar y punto. La gente no es tan tonta para creer conceptos humanos e ideas humanas. La gente quiere que todo lo que le enseñes esté fundamentado con la palabra de Dios. No les puedes decir a las personas, especialmente a las mujeres, no usen pantalón porque a Dios no le gustan los pantalones y punto. Esa no es la forma como se enseña la palabra de Dios. Debes fundamentar todo bajo la luz de la palabra de Dios. Tampoco puedes confundir a las personas y decirles hoy, el Señor te va a sanar, y mañana decirles otra cosa totalmente contraria. Decirles que el Señor ya los sanó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Esto trae una gran confusión. Por otro lado, no les puedes decir a las personas, debes guardar los 10 mandamientos, pero estar en contra de un mandamiento y después decir, no tienes que guardarlos porque vives bajo la gracia o la dispensación de la gracia. Por otro lado, usas un mandamiento y lo enseñas y no lo explicas en el contexto correcto. Por eso hay tantas confusiones y hay tantas enseñanzas, y los espíritus engañadores usan esta confusión para alejar las personas del Señor. Y especialmente en este siglo, un siglo en que las personas piensan y antes de hablar ya están considerando lo que están diciendo. Y hablo de aquellos que son estudiosos de la palabra de Dios. Por eso he decidido hacer estas enseñanzas con el propósito de que las personas escuchen muy bien lo que están recibiendo. Tú no quieres vivir una vida engañada o basada en contradicciones, basada en confusión. Debes tener muy claro en qué dispensación estás viviendo. Si entiendes la dispensación de la gracia, pero al mismo tiempo dices, voy a celebrar una fiesta judía, esta sí, esta no, esta sí, esta la celebro, esta tal vez, esta no. Por otro lado están los que dicen, si no la celebras te vas para el infierno. Y hay un montón de enseñanzas que lo que traen es confusión. Espero que esta serie te traiga una mayor claridad en las cosas de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces he escuchado decir, Jehová Rafa, el Señor mi sanador, o Jehová mi sanador. Y por otro lado dice, no, ya el Señor nos sanó. Hay una confusión extraordinaria ahí. Y debes tener un oído muy atento, un discernimiento espiritual muy claro para no entrar en esas confusiones. Y hay un montón de confusiones porque muchas personas, especialmente los que enseñan la palabra, a veces usan cosas de la ley, a veces de la gracia, y cuando usan de la ley no saben cómo llevarla a la comprensión de la gracia, y los que a veces predican de la gracia se devuelven a la ley. Y son estas cosas que no permiten que las personas crezcan y vivan una vida engañadas. Este tema es un tema muy interesante y es el tema bajo la enseñanza de doctrina de demonios. En nuestro episodio anterior, nuestro primer episodio, hablábamos de dos cosas o dos enseñanzas las cuales
estos espíritus engañadores se enfocan. Pero vamos a continuar porque es un tema largo, pero vamos a tratar de desarrollarlo de la manera más corta posible. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice, vamos a leerlo muy detenidamente. Espero que tengas tu cuaderno, tu lapicero y tomes tus apuntes. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En esta ocasión se está haciendo referencia a una doctrina diferente. Y esta doctrina diferente es una doctrina de engaño. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No sé si has escuchado a personas enseñar simplemente fábulas y fábulas y fábulas y no enseñan la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dice muy claramente, o le instruye muy claramente a Timoteo acerca de este tipo de cosas. También se enfoca, mira lo que dice, genealogías interminables. No sé si has escuchado temas como raíces y genealogías y que el padre de tal padre, y enfocan en eso. Y esto es parte de esa enseñanza diferente. Debes tener mucho cuidado con las fábulas y esas genealogías interminables. Mira lo que dice, vamos a continuar leyendo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. La vana palabrería son esas enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hay personas que sacan enseñanzas, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, y que en una hora de predicación solamente dieron una cita bíblica y no desarrollaron esa cita bíblica, sino que se enfocan en un mundo de cosas y de conceptos, contradicciones, confusiones, no entienden la dispensación de la gracia, no entienden lo que es vivir bajo la ley, y todo este tipo de cosas los llevan a convertirse en vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley, no eran doctores de la ley, sino queriendo. Dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mira lo que pasó aquí. Estas personas se quisieron ser doctores de la ley. Empezaron a dar enseñanzas de la ley. Y eran cosas o personas que no eran llamadas por Dios, sino que ellos mismos se hicieron queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley debe ser usada legítimamente. Debes tener comprensión clara y enseñar esa ley de manera legítima, teniendo la comprensión de la dispensación en la que estamos viviendo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga, mejor dicho, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Muchas personas están oyendo doctores de la ley que están llenos de vana palabrería. Y estos doctores de la ley no usan la ley legítimamente. Ellos no tienen comprensión
de la dispensación de la gracia, sino que quieren llevarte a vivir otra vez bajo la ley y esclavizarte bajo cosas que ya fuiste libres en Cristo Jesús. Al no tener esto claro, muchos terminan confundidos, terminan secos en las cosas del Espíritu. Ahora vamos a leer en Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 8. Y esto es importantísimo porque si no entiendes la dispensación en la que estás viviendo, vas a tener una confusión muy grande en tu mente y esto puede desanimarte. Y no solamente desanimarte, sino tener una baja comprensión de las cosas espirituales. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay personas que enseñan tradiciones de hombres, no son la enseñanza de Cristo. Debemos enfocarnos en la enseñanza de Cristo y tener una comprensión clara de quiénes somos en Cristo Jesús y comprender la dispensación en la que estamos viviendo. Y debo repetirlo esto varias veces porque hay muchos que están pretendiendo vivir bajo la ley cuando no están supuestos a estar viviendo bajo la ley, sino viviendo bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice, me gusta lo que dice, vamos a leer el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay personas que están diciendo que si tú no celebras una fiesta, estás en pecado o estás yéndote en contra de la palabra de Dios. Por otro lado, hay personas que dicen que tienes porque tienes que guardar un día de reposo. Y mira lo que dice la palabra muy claro. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Al no tener esto claro, muchos todavía andan celebrando fiestas que fueron fiestas dadas a los judíos o al pueblo de Israel. Otros andan guardando días de reposo. Unos guardan los martes, otros los miércoles, otros los sábados, otros los domingos. Andan guardando días de reposo porque no entienden la dispensación en la que están viviendo. Y esto es a causa de estar escuchando unos que, queriéndose hacer doctores, entraron en vana palabrería. Y son estas personas que no tienen en claro la dispensación en la que están viviendo. Tienes que tener muy en claro, o debes tener un conocimiento exacto y saber realmente la dispensación en la que estás viviendo. Cuando sabes la dispensación en la que estás viviendo, vas a llegar a la conclusión de si Jesús o Dios es nuestro sanador o ya nos sanó. Si el Señor Jesús nos va a salvar o ya nos salvó. Si el Señor nos va a justificar o ya nos justificó. Si el Señor nos va a bendecir o ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Cuando tienes esto claro, vas a salir de una confusión grande que se predica hoy en día, y es a causa de estar escuchando esos espíritus engañadores que enseñan
doctrinas de demonios. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien agudos para escuchar cada vez que vas a recibir la palabra de Dios. Y no recibir respuestas que sean simplemente filosofías. Hay gente que le gusta la filosofía, aunque suena muy bonita la filosofía no es la palabra de Dios. Hay personas que por no estudiar la palabra, por no escudriñar la palabra, terminan en viviendo cosas del pasado, viviendo cosas que se le dieron al pueblo de Israel, a los judíos, y ellos quieren pretender empezar a vivirlos ellos ahora y tratar de cumplir cosas que ni los mismos padres, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron cumplir. Ellos pretenden lograrlo. Y estos no son ni doctores de la ley, sino que queriendo hacerse, porque no lo son. Muchos de ellos no son nacidos ni en Israel. Muchos no son ni judíos para tener esta comprensión de este tipo de cosas. Y especialmente estas personas que engañan a miles de personas y miles de personas terminan desviadas. Unos llegan al punto de decir, es que yo no soy un cristiano. No sé hasta qué punto puede llegar una persona a decir esto, porque están escuchando espíritus engañadores. Si buscas el significado de lo que es la palabra cristiano, no creo no creo haber alguna razón por la cual no llamarse cristiano. Otros dicen, a mí no me interesa ser parte de una iglesia. La iglesia somos nosotros, y es correcto, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia, pero también hay iglesias locales, y la Biblia habla de estas iglesias locales, y estas iglesias son instituidas para que las personas aprendan la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que seamos iglesia, no puedes descartar que existan iglesias locales. Y son estas cosas que cuando no hay una comprensión completa, la gente dice, yo no necesito ir a la iglesia y punto. Esta es una enseñanza, es una doctrina de demonios. Personas que quieren sacarte del cuerpo de Cristo. Espero que este episodio ha sido de gran bendición y no olvides que la única manera de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es escudriñando la palabra de Dios, siempre teniendo en claro la dispensación en la que estamos viviendo. Bendiciones, bendiciones. Espero que esta serie esté siendo de gran edificación para tu vida. Hasta pronto. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te motivo a hacerlo ahora mismo dándole clic donde dice suscribirse, y hasta nuestro próximo video. Bendiciones.